llamado Desarrollando Teoría para la Ciencia de la Ciudad. Este seminario está enmarcado en una serie de proyectos que se están impulsando desde el Laboratorio de Ecoinformática del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, aquí en la universidad. Los proyectos que permiten que este seminario ocurra son esencialmente dos. Uno es un proyecto Fondesit regular, que tenemos en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Católica de Chile. Y el otro es un proyecto Fondef, que tenemos en colaboración con... gracias. Un proyecto que tenemos en colaboración con INRIA Chile, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Centro de Innovación y Desarrollo de la Telefónica, de la compañía telefónica. Y bueno, en estos proyectos lo que buscamos de alguna forma es generar conocimiento y generar aplicaciones, implementar el conocimiento que se está desarrollando hoy en día acerca de cómo funcionan las ciudades, de cuáles son las dinámicas que ocurren dentro de las ciudades y cuáles son las implicancias y las posibilidades de utilizar esa información. Entonces, de alguna forma, este seminario se plantea como una manera de tratar de acercar la teoría a la práctica. Y por eso quiero agradecerles mucho a todos ustedes que están aquí. Tenemos distintas personalidades que han venido desde el extranjero, personalidades desde la región y bueno, de la universidad también. Entonces, vamos a comenzar con el seminario está organizado en dos grandes partes. Hoy día en la mañana tenemos una sesión de 5 exposiciones de connotados científicos que nos van a, de alguna forma, espero dar un pequeño barniz profundizando en distintas áreas, pero acerca de cuál es el estado de la ciencia que la ciencia de las ciudades, esencialmente. Tenemos de invitados que hemos traído desde Francia a connotada geógrafa Denise Puma, que las voy a dejar con ustedes en un momento más. Luego tendremos a Pablo Marquet de la Universidad Católica y finalmente tendremos a Francisco Martínez de la Universidad de Chile y a El Sarcaute, que va a cerrar esta primera ronda. El Sarcaute que viene desde Londres, del Centro de Análisis Espacial Avanzados del University College en Londres. Quiero dejar con ustedes a Denise Puma. Denise Puma es una connotada, un ícono hoy en día ya en geografía. Denise Puma es profesora en París I, en la Universidad de la Sorbona. Denise Puma ha hecho importantes contribuciones en traer lo que algunos llaman la nueva geografía, que es esencialmente hacer una geografía mucho más cuantitativa, comprender la distribución y la importancia del espacio como un elemento cuantificable dentro de la organización de los aspectos sociales y de infraestructura. Denise Puma cuenta con un currículum que me demoraría mucho en leerlo aquí. O sea, algunas cosas así importantes que quizás se me escapan, espero que me disculpen si es que se me escapan algunas, es ser, medalla de plata del CNRS, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, profesora honoris causa en diversas universidades en Europa, entre ellas la Universidad de Lausanne en Suiza, la Universidad de Liège en Bélgica. Tiene la Legión de Honor del Ministerio de Educación Nacional en Francia y uno de los premios más importantes en geografía que le fue concedido el año 2010, que es el premio Vautrin-Lud, que es un premio, es la máxima distinción en geografía. Entonces quiero dejar con ustedes a Denise, que nos va a contar. Esta charla va a ser en inglés, así es que
espero que podamos luego, las preguntas se las vamos a traducir y vamos a tratar de generar un diálogo aquí. Creo que es una linda oportunidad para hacer eso. Adelante. So first of all, I want to apologize to everybody because being unable to speak in Spanish, and I'm very sorry for this limitation to communication. And I want to thank warmly Horacio for his kind presentation and his invitation to share with you a few ideas about cities. Compared to what is expected from this day, I feel a bit away from the immediate preoccupation of urban planners, but perhaps the overview which I'll try to give about why we consider cities as complex systems within system of cities may be of help for thinking about more practical development. What I will present is part of a big project which was financed by the European Research Council called Geodiversity. And the ambition of this project was on international comparisons of systems of urban settlements and trying to identify what is specific to this kind of social organization, social-spatial organization, since I am a geographer, so we are interested in the spatial components in the description and the evolution of urban systems, and trying to understand what is constraining from this special dimension in the evolution of cities. We have developed from a huge quantity of empirical analysis a few principles which we consider are stylized facts, universal stylized facts that represent the way cities and systems of cities are evolving, and we will see how those facts can be implemented in computer modeling in order to provide tools for investigating variations in evolution and possible different features. And we have identified processes that are common to a large number enough of cities to be considered as universal regularities that can be implemented in models, and that constitute a dynamics. It means the part of the evolution that can be considered as comparable from one system to another, and without having to integrate
from outside too much elements about the history of cities, because each city is peculiar, has something different in it, in its identity, in the different steps of its history. But taken together, cities have common dynamic features that can be summarized in an evolutionary theory, which integrate only as parsimoniously as possible some elements of the history, because of course the theory we develop is part of social sciences, and it is not a theory in physics which is supposed to be more universal. So the conception we have developed for cities as systems within system of cities consider them as complex systems, because we can identify significant level of observation whose properties are constructed by interactions from the level below, from elements at the level below. And for instance, we consider cities as gathering residents, households, firms, a variety of municipal institutions, and each of them has specific descriptors. But when we consider one city, the cities they form together, we see that properties have emerged from the interactions which cannot be used for describing any individual at that level, but are really specific from what we call a city. And this is since a very long time. So cities are places having a degree of centrality in a system. They have functional specializations, sometimes specific morphologies, and even properties that are more subtle, integrating physical elements and the sensations they give to the visitors or inhabitants, which we can call ambiance urbaine. And this intuitively is well known and can be guessed by anybody living in a city. But what is less known is that at another geographical level, at the upper level of national or continental territories, cities that have been connected together by many interactions also develop emerging properties, which are the hierarchical differentiation between towns with a few thousand inhabitants up to megapoles of 20, 30 million of inhabitants. They have always, whatever the region or the nation being considered, a rather high functional diversity, including manufacturing cities, tourist resorts, and service cities, university centers, as Valdivia, for instance, and some regularity in their spatial pattern. So if we want to quantify over 1,000 years of time and over the diversity of countries in the world today, we could say roughly that what we call one city corresponds geographically to an urban agglomeration or urban metropolitan area where you can, within 1 hour, in average, connect the 3 or 4 different places of activity that you visit each day. And this is true whatever the development level of the city, and this is valid more or less roughly in the past as well as nowadays. So it means that when people manage to join those activities just by walking in the ancient times, the city could extend to 4-5 kilometers diameter, while nowadays with motorization we can have cities developing on 30-40 radius distance kilometers,
And at the level of system of cities, it is more fuzzy. It is less easy to define because in an urban system, the small towns have always less range of interaction than the large ones, which are connected with more distant cities. But roughly, cities that can be connected within one day to make a business from one to the other, as for instance it is the case in Europe today for all towns having, whole cities having 200,000 inhabitants and more, because they are connected through airways and through high-speed trains. So one day would be the delineation of such system today. I won't detail this, but you can suspect that in those systems there are many, every kind of possible interactions between the stakeholders and within the city, also between cities in a system of cities. And as we are not in physics nor in biology, the limits are not so strict, and then you may develop interactions not only from the level below to the upper level, but as well between the levels in this special organization. With the theory, we can explain why we observe this huge differentiation in urban objects from 10 power 3 to 10 power 7, and the same object having so different size is really rare in the domain of different sciences. And we can understand how this hierarchical differentiation is produced by interactions between cities, where the competition for giving more value to the local assets in the cities is always a little above the cooperation in trade and sharing activities. We also can explain why those urban hierarchies are really not stable, but pervasive on very long term. Sometimes for centuries you can find the same cities at the top of the hierarchy maintaining their situation. And over decades you also see the long duration of some specialization which were created by innovative activities, like for instance the steel industry in the 19th century, and today those cities already are part of Rust Belts because their specialization was maintained long after the creation of this specialization. And this occurs, of course, despite the incredible number of fluctuations that you can observe, because people go to and fro cities, and there is nothing like completely stable trajectories, never. But with all those fluctuations, we can see an order which emerges, like in self-organization theories. And this geodiversity, stemming either from differences in size or specialization in economic profiles and cultural habits as well, is created by innovation cycles which are able to change in a high proportion the content of activities in a city, and knowing that those innovation cycles themselves are more or less a result of the interurban competition. They are created mainly within cities, and cities are since very long places where the division of labor has been
really developing over historical times. And we have, as geographers, identified, at least since the 50s with Thorsten Egersund, a systematic process of spatial diffusion of innovations, which is by no means a passive percolation process, but a proactive stemming from the interest of stakeholders to catch the benefits from the new things and processes and habits which are developing. And each time innovation appear, they are first catched by the largest cities, but also the hierarchical selection is amplified because the small towns sometimes do not catch the innovation or only very partly. And we also may observe the emergence of specialized cities. The growth impulse are given to large cities and specialized wine at first, and after that it goes on within the system. So we have developed an interpretation of cities as system within system of cities, which could be seen as an invention of the collective intelligence, a kind of engineer product, but of course with many disseminated individual intentions producing together this system, which was very rarely thought of as a functional system. But the result is that we have indeed at the level of the city, if you consider it as a place where individuals and artifacts are gathered, you can identify this special organization with this law of 1 hour length of travel, made with low-speed networks, because the speed was multiplied only by a factor of 5 since 200 years, and connecting places for a strong, very frequent interaction. And this is enough to observe the emergence of very steep, sometimes density and price gradient between center and periphery, the fractal spatial organization of built-up areas, population density, and so on, the functional zoning and social differentiation, of course, each time different according to the collective rules that are prevailing in territories. And at upper level, we also have this roughly critical time of 1 day traveling, but the speed, the networks connecting the cities have been strengthened by the big increase in the speed since pre-industrial times. So the inter-urban space has been shrinking much more relatively to the intra-urban space. The interactions are less frequent than inside cities, but enough to provoke the emergence of this hierarchy of size, types of scaling laws between size and number of artifacts, and this functional cultural geodiversity that we have analyzed. So I will give a few examples of this way of thinking by insisting on the fact that the same processes in different contexts have given rise to very, very different urban morphologies and type of profiles. If we compare, as Berthaud did, at the same scale, map scale, the cities of Barcelona and Atlanta, which have the same population, but a spatial footprint without comparison. And this has important consequences because in the case of Barcelona, you can implement metro lines
with a good return, whereas in Atlanta it is impossible. So we can see that even those cities are nowadays subject to the same type of constraint, having to reduce energy consumption and resource consumption. Of course, the solutions which can be applied to those systems are not at all the same. And this is not only related to those both cases, but it is an entire world distribution. Berthaud here plotted the density, inhabitant densities on built-up surface in 40 or 50 large world metropolis. And he had the good idea of putting a color which is the same, correspond to the continent. So this is North American cities, this is Asiatic city in blue, and you see that there are huge difference in the level of densities, roughly 2,000 per square kilometer in North America and 40,000 inhabitants per square kilometer in Asiatic cities. And European cities in yellow are in between. And Latin America, you see, is part of this domain. And of course, as they exist since a long time, those so different levels of densities are sustainable, viable. But they correspond to different special organizations. What we have identified as common processes in the dynamic of urban system is first a quantitative coevolution observed, for instance, here over more than 1 century of time, in the case of Europe and in the case of India. And what is striking with circles proportional to the urban population, what is striking is that there is a kind of dilatation of the system of cities in all its parts, and the main points at the beginning are still the main points at the end. And this is true as well for India, as you see. So it is not a matter of level of development or even a level of urbanization. Of course, if we go further in the past, we would find a bifurcation in the evolution in Indian cities, because before being colonized by the British Empire, the strongest point of urban India were around Delhi, in Jaipur, Hyderabad, so inside the continent and not on the coast as they are today. But still, since 1 century, you see that the development has been in favor of maintaining the same cities in their position in the urban hierarchy. And we have understood better this process when looking at the way the economic profile of cities was transforming. Here it is for France. We have the result of a simple principal component analysis, a multivariate analysis of economic profiles of French cities over 4 or 5 census periods. And the discovery was the huge parallelism of the trajectories, making every city with less in the manufacturing employment and more tertiary employment during this period, and losing very obsolete service activities and getting more modern service activities like business services, insurance and finance, which are developing. And there is a kind of translation of all this qualitative composition of the economic profile of cities, and of course the social professional, the occupation follows this. And a city which was already in advance on the other cities in the system as Paris is still in the same position as it had anticipated on the
direction of the general evolution and continue to be the leader. And the same work was done on the United States by Fabien Paulus and Céline Vacchiani-Marcoso, and you see that the process of change inside the economic description of the city is also strikingly similar. In the case of the US, we have mapped the coefficients of this factor analysis, and we can see that the differentiation on the first factor between manufacturing cities and services cities still keeps the trace of the first industrial revolution of the 19th century. So today, we still find a major differentiation between cities, which is related to this past event, and with a concentration around the Great Lakes, and whereas all the rest of the urban system is made of service cities. But if we look at the second factor, of the multivariate analysis, we see that, and which corresponds to the diffusion of the wave of transformation of the last half century, the second half of the 20th century. What we see is a completely different picture, with the large cities having get more of those progressive services, whereas the small towns in blue, the circles are proportional to the number of employment. So we see that the obsolete service activities are relatively concentrated now in the smallest town. So we have here a picture representing the hierarchical diffusion of the innovation of the second half of the 20th century. This can be linked with the observation of scaling laws statistically in the urban system, with the value of any urban attribute being represented as a power function of its population Y. And we were able to connect this with the hierarchical diffusion of innovation, represented schematically here with, on a first innovation wave, a concentration in the largest cities of the system, then a diffusion of those activities in the medium-sized towns, and in the smallest at the end of the cycle. But at that time, as you see, a second innovation cycle wave already arrived and concentrate new activities in the largest cities. And contrary to the rather functionalist interpretation of scaling components, for instance, by Louis Bettencourt, we have developed an evolutionary interpretation of this process because the values above 1, corresponding to a relative concentration in large cities, are characteristic as far as the nomenclature enable to say it, because they are not done respective to those categories. But from a diversity of indicators, we can say that. The scaling relationship that are above more than linear correspond to innovative sectors, while those which are below 1 correspond to mature activities. And this was tested on different cases, France, USA, South Africa, and it is very significant to observe that in those industrialized countries, manufacturing appears as something that has been, that is too mature, and those activities look for cheaper wages and rent, level of land rents in small towns, whereas in South Africa, which is a developing country, the manufacturing still is considered as
and innovative activities which look for location in big city where it can find enough skilled workers to develop. And this is true for Chinese cities as well, which were analyzed by Elfie Svert. She dedicated many years to building a database for really rigorously comparing urban agglomeration in China, which is a very difficult exercise. But it is possible to use this database and discover that here as well, manufacturing and research activities are still concentrated in larger cities, whereas education, which is a very a common sector, is not. And then we can identify the innovation as the driving force, which make the evolution of the system of cities together with the differentiation between the cities that have successfully captured the benefits of successive wave of innovation and enter this virtuous circle of the development of metropolis, whereas some cities that have for a time specialized in very booming activities have entered a decline circle as ghost towns, rust belts, and so on. But it is not completely deterministic evolution because you always can try and succeed in restructuring, even if in probability, of course, the small towns here have less chance to enter again in the position of the metropolis. So we can represent such type of evolution. I won't develop that here. And only to say, in the 5 minutes left, that we have developed simulation models using multi-agent system type of modeling to try to reconstruct the trajectories of individual cities within a system of city, including those stylized facts that we have identified. And we collect all those processes inside the implementation of the model, and they are part of the SIMPOP model. We are very proud to have signed the first paper of using this technique in geography. But even if we were able to obtain important theoretical results, as the need of spatial interactions to observe the emergence of an urban hierarchy, to be able to generate it even starting with towns having all the same size at the beginning of the simulation, and insisting on the renewal of innovation as a necessity for the further development and maintaining of the structural hierarchical properties of the system. At that time, it is not so long ago, 20 years, we were able to simulate 400 settlements at a time only, and without many possibilities to have the actual level inside the system. So we generate a polynucleated system of cities, and since that we have been able to develop other models. Take, for instance, for simulating the development of cities in Europe, the United States, and more theoretical models. And our ambition was to develop generic models corresponding to the three main stages in the history of cities.
the time of the emergence, where each local city was heavily constrained by its surrounding environment for agricultural production, and it was submitted to many risks from natural origin as seism, floodings, but also from invasions by and capture and destruction by the neighboring cities. But so cities try to overcome these limitations by developing connection with other cities and getting resources from those exchanges. After a long while of millenniums, cities were better connected together, essentially by the motor transportation means just before and during the Industrial Revolution. And they develop connections and systems of cities all over the planet, and seemingly without any longer limitations coming from the ecological environment. But of course, this couldn't stand for very long, and now we have again ecological constraints which are operating on system of cities, but in a completely different way than before. Because nowadays, this network can be used, this network connecting all cities can be used by international regulations, so for distributing top-down information and regulation on the system, and also by sharing the local initiatives that emerge from even small towns, but those ideas can be distributed all over the system because of the connections. It has, of course, as I said at the beginning, to be efficient, to be adapted to the local conditions, so to be contextualized. And for instance, this was a tentative by Clémentine Cotineau and Paul Chaperon to reconstruct the trajectories of the urban settlements in the countries of the former USSR, using the Open Mall simulation platform. And they were able to reproduce the trajectories between 59 and 89 in this country by developing a stepwise method for building a multi-agent system, starting with as simple a model as possible, using only statistical rules, like, for instance, the GBRA growth model, and adding mechanism more and more precise and complicated on one dimension of this grid, and adding more and more precisions regarding the local environment. Because, for instance, you cannot simulate the trajectory of specialized cities in petrol industry or other mining activities without integrating the fact that in the vicinity you have these resources. And just to show you a first improvement thanks to this modeling, we have here the result comparing the observed population of cities at the end of the simulation with the simulated population using a simple GBRA model. This would be a perfect simulation. Here is the population of the cities that is simulated. It is enough to integrate the possibility of interaction between cities to get a much better fitted picture. And what was really great in this collaboration with the Institute of Complex Systems in Paris is that instead of making by hand 100 simulations, as with the first SimPop model, we were able to compute 500 million of simulation with the same model
using evolutionary algorithm and computer grid, distributing the computation on a grid, on the European grid. And this enabled Romain Reuillon to develop an algorithm that look at the variation in the value of the fitting function compared to situations where all the other parameters evolve freely. We have here the 8 parameters of the SimPOP local model. And for instance, we see that there is an impact on the best fitted values, but not for any global situation of the model. So I won't enter into the details, but we think that we now have the technical tools which is required for adapting the state of knowledge about the evolution of urban system to different situations, using, for instance, the SimPOP local model to enter in the debate between archaeologists about how the cities were emerging in different parts of the world in an independent way, and as well to see how we can spare resources and energy in type of urban systems that are as different as in North America and Asia. Thank you for your attention. And of course, I will, with pleasure, answer to questions. Thank you very much. Muchísimas gracias. Preguntas. Aceptamos preguntas. Denise, what would be your prediction in terms of what is going to happen with cities in the next 50 years, for example? Well, I mean, the trend is increasing human population and increasing urbanization, but also there is a huge need for more food resources, for energy, and it looked like, I mean, our planet is finite after all. So is this going to become just a huge urbanized planet, or do you think it's sustainable? What can you provide? I mean, like, what will be your prediction for the future? Mm-hmm. So I'm going to translate just for the rest of the audience. La pregunta que hace Pablo Marquet es ¿cuál es la predicción que creen en este mundo que está siendo cada vez más urbanizado, en un planeta finito donde los recursos son limitados? ¿Cuál es la visión? Le pregunta acerca de que si esta va a ser realmente un planeta completamente urbanizado, ¿cómo se van a lidiar con los recursos en aquel momento? Thank you for this question, because it is precisely the question regarding urbanization for this century. And we know that we spend 3 or 4 times as many resources as we could if we want to ensure the renewal of the resources, the planetary resources. But in parallel, there are inventions that are produced for reducing the energy expenses, for better using the wind and the sun, and emitting less CO2 with coal. And this will go on, and we have this tool of system of cities, which is indeed very good for diffusing and sharing all those innovations from above and bottom up. What is, I think, probably more
problematic is the tension which is growing between cities that are already large, countries which are already completely urbanized, with 80, 85, 90% of population living in cities, and countries which are, in average, the richest countries. Whereas, on the contrary, when you look at the top list of largest cities, it is more and more concentrated in the poorest countries. And we have now 2/3, roughly, of the urban citizens living in the poorest countries. And so there is a growing deviation between the importance by wealth, the importance of cities when they are listed by their wealth. You have in the top 30 only cities belonging to the OECD countries, and the top 30 cities by populations, which are located in other countries. And so this discrepancy between being important by the number of people and being important by the level of production, I think the deviation is increasing. And tensions, of course, and we can see because the policies tend to be slightly different between countries having an interest to develop the ecological industries in order to better manage the resources, and developing countries which obviously need to develop their consumption of resources to continue their development. This is well known, but what could be a solution? I am optimistic because we see that even in a big country like China, and a little less, but it starts in India as well, there are concerns of national policies regarding the environment. And they are more and more integrated in the local plans of urban development. I have seen that, for instance, in, of course, Beijing, Shanghai, but in Wuhan as well. And I think the concern we can have on the longer term is about the fate of the smallest towns, which once were living places where people could find services and live a full life. But nowadays they have less and less to offer in terms of services because they are short-circuited by the development of large metropolises in all countries. And so maintaining those small settlements, what will happen with them? We have seen the the disappearance in Europe of many villages, which have lost in importance, lost in population. Only a few of them are used again. And this fate, the fate of shrinking cities, will be the fate of many, many small towns. So that would be my predictions. Very optimistic. Yes, but you see, cities do exist since more than 8,000 years, and they have managed to survive as a social special organization so long, and using the same trick, which is let us be connected to survive. Denise, what would you say about the speed of change? If there is a change in the speed of change, what would that mean with regard to our organizations to adjust properly to that speeding up? Would that be a concern with regard? I mean, adaptation, we can expect adaptation, but maybe through a little bit of collapsing organization that cannot adjust properly. Would you say that that is a concern with regard to how you mentioned the tension of wealth and poor and so on?
Mhm. would be able to adjust properly computer. Entonces Francisco pregunta, ¿qué opinión tiene con respecto a la velocidad de cambio, a la velocidad con que ocurren estos cambios? ¿Qué es lo que es, cuáles son los desafíos que eso impone con respecto a las distribuciones de los ingresos, de los niveles, de la pobreza, digamos, y cuál es la predicción con respecto a aquí? I think this is really a big problem, and for that we don't have yet the solutions. We already see it as a scientist. It has become almost impossible for anybody to follow what is happening in his narrow field of investigation as it was before. I remember one of my professors in the 60s, a geographer, she said, "Oh, I have read all the theses which were appearing." Even in physical geography, she was a rural geographer. At that time, she could, but nowadays, even those big work, doctorate thesis, in your field, you can't follow, and without speaking of the number of articles, papers in journals. So, and this is true in all fields of activity. And this increased speed is not masterized. We have seen the financial crisis as a result of this process of increasing the speed of circulation of the money at nanosecond moments with this compulsory movement of the traders to be physically close of the trading centers in order to gain the few nanoseconds in the communication of their orders. Of course, it is crazy compared to our human scale of functioning as human beings, even if we have the help of computers, but we have seen that the consequences were not masterized at all. And that's why there is a crazy urban rumor against algorithm in the population now, but which can be understood because of that. So I think that we have to learn how to master the increase in this speed of change, and this can be done only through regulation. We have masterized more or less the safety of circulation with motor cars by imposing regulation on the drivers. We have, of course, with different means, but to do the same with people who activate changes without measuring the consequences. And this is true for computing. This is true as well for better noticing which are the ecological consequences of all types of production. And this is not done yet. The national accounting systems exist everywhere since the Second World War only. So it means less than 70 years. But in those accounting systems, the value of planetary resources, for instance, is not really integrated. So we have to progress in many qualitative directions to Perfecto. Muchísimas gracias, Denise. Thank you. Muchísimas gracias. Vamos a... Vamos a seguir con la presentación de Pablo Marquet. Les comento, Pablo Marquet es profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Departamento de Biología. Pablo Marquet también tiene un amplio currículum desde la biología, desde la ecología, particularmente contribuciones en el estudio del escalamiento y en el estudio de los sistemas complejos, tanto biológicos como sociales. Pablo Marquet nos va a hablar acerca de...
Claro, nos va a hablar acerca de la teoría de escalamiento metabólico y ajustes a los sistemas de ciudades. Gracias, Horacio, un placer estar acá. Voy a poner el reloj. Como decía, es un gran placer estar acá. Voy a tratar de ser provocativo y salirme de mi zona de confort, ¿no? Y tratar de hablar de cosas de las cuales no sé mucho, pero que me gusta pensar y creo que tienen que ver mucho con lo que eventualmente está asociado a la ciencia de las ciudades. Entonces mi labor va a ser en alguna medida mirar las ciudades como una continuidad del proceso de evolución humana, como otra instancia, y examinar un poco de sus consecuencias. Y voy a empezar por, como les decía, quiero ser provocativo, entonces voy a empezar por contarles un poco sobre lo que dijo alguien hace mucho tiempo, 1861 o 60 por ahí. Tengo un aviso de algo. Y tiene que ver con esto. Probablemente uno de los primeros que empezó a pensar sobre el metabolismo social fue Karl Marx en El Capital, y un poco influenciado por lo que fueron desarrollos en Inglaterra y en Alemania, y particularmente por el trabajo de un químico que nosotros los ecólogos conocemos bastante bien, que es Liebig, Justus Liebig, que en su trabajo de química orgánica, I should speak in English, actually. Sorry about that. So I'm gonna switch to English. Quizás la audiencia preferiría en castellano. ¿Sí? Okay. So when I don't have my transparencies in English, I will switch to something. Okay, this is going to be a mess. I know. Okay, so Marx, Marx influenciado por Liebig, ¿no? Se da cuenta se da cuenta de lo que es el metabolismo social, ¿no? Y hace un par de predicciones. En su libro, repetidas veces, y habla de algo que se llama The Metabolic Rift, ¿no? Que tiene que ver, para Marx, de hecho, lo que es el labor, ¿no? Que es una parte central de su teoría, el labor es una acción metabólica, ¿no? Es una metabolic action. Entonces, lo que dice Marx básicamente hace dos predicciones acá en este párrafo del Capital, en el volumen 3, dice: hay dos tendencias importantes que van a suceder en la sociedad capitalista. La primera tendencia es un movimiento de las zonas rurales hacia zona urbana y la concentración en la zona urbana. La tierra en las zonas rurales va a ser vendida y lo que se produzca en las zonas rurales va a ser exportado hacia zonas urbanas y fuera, y a zonas que no han conocido nunca lo que allí se producía. Es decir, va a haber y aquí lo dice, ¿no? Y lo dice Engel, y él estaban súper preocupados por esto. De hecho, lo dice acá: el resultado de este squandering, ¿no? De esta violencia de este robo de la vitalidad del suelo, ¿cierto? Va a ser llevado por las redes comerciales mucho más allá de los límites de un único país. Entonces, Marx anticipa un mundo conectado a través de redes de comercio en las cuales el principal o parte de los principales productos que se van a mover van a tener que ver con productos que están asociados a los ciclos biogeoquímicos. Dice, van a exportar, dice Engels en una correspondencia que tiene con Marx, dicen, es terrible lo que le pasa a Gran Bretaña, y es donde estamos exportando el suelo de Irlanda
para mandarlo al resto del planeta, ¿no? Entonces él predice esas dos cosas, el continuo movimiento de personas hacia las ciudades y la exportación continua de los nutrientes y de los factores, por así decirlo, que dan fertilidad al suelo hacia distintos lugares en un sentido del modo de producción capitalista, ¿no? de intensificar. Y básicamente todo llega a esto, que es que lo que él anticipa es un rift, una disrupción biofísica en los sistemas naturales, principalmente en los ciclos biogeoquímicos, que van a llevar, por un lado, a algo bien paradójico, ¿no? Que es que va a haber una degradación de los recursos en los puntos donde estos se producen y, por otro lado, una polución o una contaminación en los puntos donde se consumen, ¿no? O sea, aquí todos pierden, básicamente, ¿no? O sea, es un lose-lose situation. Eso es parte de la predicción y yo les quiero mostrar ahora un poco los datos de qué es lo que ha pasado y luego voy a retomar el asunto del metabolismo, pero de una perspectiva más biológica para poder hacer finalmente el merging o la síntesis de ambas perspectivas, de esta más socioeconómica, política y de la más ecológica que conocemos. ¿Qué ha pasado cuáles son los trends que anticipó en alguna medida Marx? Bueno, son los que hemos visto, básicamente. Aquí tenemos la población humana y su distribución desde 1800. No se nota muy bien, pero efectivamente ha habido un crecimiento desproporcionado de grandes centros urbanos, como vimos también en las charlas de Denise. En lo que se predice es que para el 2050 casi más del 80% de la población humana va a estar viviendo en ciudades y ya hemos cruzado el umbral donde hay más población en grandes centros urbanos que en las zonas rurales. O sea, ha habido como efectivamente ese shift que se predijo ya ha ocurrido. Y lo otro que no ha dejado de ser verdad, y voy a expandirme un poquito en esto, tiene que ver con las grandes rutas o las grandes, el incesante incremento en el intercambio de productos naturales. Estas son las redes de intercambios española y portuguesa del siglo XVI, y esto más o menos lo que pasaba en 2007. Este es un dibujo de los viajes o las rutas que siguen los barcos de contenedores de cargo, ¿no? En el planeta, ¿no? Estos son más de 5.000 viajes, ¿no? O sea, pueden ustedes ver la cantidad de tráfico que existe entre las grandes ciudades del planeta. O sea, realmente esto es bastante intenso, ¿no? El tráfico. Y nosotros esto lo conocemos, ¿no? Hemos estado directa o indirectamente involucrados en este tráfico, y quizá uno de los ejemplos más clásicos es todo lo que fue el tráfico o el tráfico comercial asociado al guano, que es muy interesante porque el guano efectivamente nadie pensaría que hubo en el siglo pasado o antepasado que la gran riqueza del Perú estaba en el guano, efectivamente, y parte de Chile, ¿no? Y de hecho en este libro que salió hace muy poco, donde se documenta bastante bien el movimiento del guano en el mundo, dice que era más precioso que el oro, ¿no? Entonces gran parte del income de Perú estaba basado en esto. Y el guano, ¿qué es lo que es? Básicamente excremento, ¿cierto?, de aves, que genera estas islotes en la costa Pacífico y que eventualmente las aves, como ustedes ven acá, aquí se aprecia mejor la cantidad de aves que hay aquí en este islote que está en la costa de cerca de Lima. Esta es una foto actual, ¿eh? Todavía está pasando esto. Ustedes pueden ver que el guano que dejan genera cerros, que son grandes zonas mineras para obtener este guano, que básicamente oscila con distintas cantidades de nitrógeno y fósforo. Compuestos nitrogenados y compuestos que tienen fósforo, que son exportados, que están exportados a la costa este de Estados Unidos y al resto de Europa. ¿Y para qué? Bueno, como fertilizante, ¿no? Esa es la lógica, esta para producir alimentos. Asociado a esto también estuvo el surgimiento de la industria del salitre, ¿no? En el norte de Chile, donde exportábamos salitre a todo el planeta
para justamente mantener el crecimiento agrícola. No se alcanza a ver bien acá, pero acá está, en este mapa están los distintos países, los distintos continentes, y esto nada más que para mostrarle un poco lo que es actualmente el crecimiento en la industria o el desarrollo de la industria de intercambio de fertilizantes. Y estos son millones de toneladas y estos son los años. Ustedes ven cómo va incrementado el consumo de fertilizantes en el planeta, ¿no? Y que justamente parte de este trade. Ahora, ¿qué significa esto? Que efectivamente los fertilizantes cuando se mueven, significa que yo tengo un lugar con fertilizantes y eso que está en este lugar, eventualmente lo exporto y se consume en otro lugar, ¿no? Y por lo general, el consumo lo que genera polución en el lugar de destino y genera un problema ambiental en el lugar donde este fue obtenido. Y probablemente uno de los nutrientes clave es el fósforo, ¿no? ¿Y por qué el fósforo? Porque no sé, los que están acá, que son biólogos, saben un poco del ciclo del fósforo. Yo no sé mucho, pero lo poco que sé es bastante decidor. El fósforo, a diferencia del nitrógeno, no se puede fijar, ¿no? Los microorganismos por lo general fijan el nitrógeno y lo hacen disponible para las plantas. Y se produce un ciclo virtuoso. El fósforo no. El fósforo está en la roca, ¿no? Está en la roca madre y está asociado al ciclo geológico, ¿no? Entonces el fósforo es tomado por las plantas como fosfato, ¿sí? Se usa, es fundamental, el fósforo construye el DNA, por lo tanto, si todo organismo que crece o quiere hacer cualquier cosa, quiere estar vivo, necesita mucho fósforo, si no, no hay crecimiento. Y este fósforo se usa, eventualmente el organismo muere, decae, se descompone, y cuando se descompone, parte del fósforo cae al suelo, ¿cierto? Está en el suelo, el organismo se descompone, y parte de ese va a empezar a ser progresivamente lavado por el agua, va a llegar a los ríos y va a depositarse nuevamente en el fondo oceánico, y va a empezar el ciclo geológico nuevamente que va a llevar ese fondo oceánico a meterlo bajo la corteza, que iba a aparecer millones de años, o cientos de millones de años después, nuevamente como roca madre que va a ser utilizado por las plantas. Entonces, el fósforo es un nutriente que se pierde, ¿no? Y esto no es trivial, porque toda la industria agrícola, o sea, sin fósforo estamos perdidos, ¿no? No hay industria agrícola y nadie ha podido sintetizar fósforo o hacer fósforo sintético. Esta es la tendencia que está acá el consumo de fósforo en el planeta. Ustedes ven que para el año 2020 lo que se anticipa, y ya estamos viviendo esto, es un decrecimiento en la cantidad de fósforo, principalmente en forma de fosfato, a menos que optemos por medidas que incrementen la eficiencia, el reciclaje, que no están actualmente muy difundidas. Pero sí, lo que se sabe es que las rocas de fosfato están concentradas en algunos lugares del planeta, que dicen que probablemente donde van a ser las próximas guerras. Esto no lo predijo Marx, pero no hay que ser marxista para darse cuenta de que si el fosfato escasea, las próximas guerras van a ser por fosfato, ¿no? Entonces están desgraciadamente en Marruecos. Esto es lo que pasa con el fósforo en los lugares donde se consume. Este es el flujo de fósforo en Beijing en el año 2008. Está asociado, obviamente, el fósforo llega en los productos que se consumen, sobre todo en la carne. Ojo que los vertebrados concentran mucho fósforo, y sin fósforo no habrían vertebrados, porque está puesto como un compuesto químico que constituye el hueso, ¿no? Entonces, para tener hueso hay que tener fósforo. De hecho, Australia, que es un país, un continente muy viejo que tiene muy poco fósforo, los vertebrados no son muy comunes, ni no hay mucha biomasa de vertebrados en los ecosistemas de Australia. Bueno, los sistemas productivos, entonces, es donde el fósforo fluye en todas las manzanas, cosas que comemos, en los cerdos que le mandamos a China desde Chile. Ahí va el fósforo chileno, ¿no? Empaquetado como un chancho para allá. Y este se consume, eventualmente va a todas las aguas, ¿no? Y termina en los sistemas acuáticos como contaminante, ¿no? Entonces, efectivamente, la predicción marxista en el sentido de que la hizo Marx, ¿no? No estoy hablando de la ideología, sino de Marx. La predicción de Marx fue aparentemente bien acertada en términos de que se generan problemas en los lugares de producción y contaminación en los lugares de su uso,
Nosotros hemos estado interesados en esto y con Aurora y otros, Aurora Gagiola y Teodoro Daneman y otros investigadores hemos estado haciendo lo que se llama el flujo, la red de flujo de fósforo en el planeta, ¿no? Y básicamente lo que uno hace es va a las estadísticas de la FAO y toma los contenidos de fósforo de todo lo que se mueve en el planeta, ¿no? Y en base a eso puede reconstruir qué es lo que se hace con el fósforo y cuáles son los países que eventualmente intercambian. Y aquí hay una red donde acá está la parte de las Américas, aquí está Asia, y eventualmente ustedes ven aquí, bueno, este es el tráfico de fósforo en fertilizante. Ustedes ven cómo Marruecos es el que manda, este gap blanco es el que significa que es exportar, sale de ahí el fósforo, sale de acá y va hacia Brasil fundamentalmente en términos de fertilizantes y hacia otros países en la órbita también asiática. No me quiero detener mucho, pero aquí está el tráfico del todo el fosfato que está contenido en los productos químicos, ¿no? Y ustedes ven nuevamente Marruecos y receptores la India, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros países. Y Estados Unidos también es un exportador neto de fósforo de productos químicos, pero en términos del tráfico económico de fosfato mineral, este sale principalmente de Egipto y de Marruecos, ¿cierto? Va a Estados Unidos y va a la India y a otros países como Brasil, ¿no? Entonces, Estados Unidos recibe mucho, aparte que tiene reservas, pero no la usa, porque prefiere, con el precio que tiene actualmente el fosfato, sale más barato exportarlo, por ahora, ¿no? Eventualmente el precio ha incrementado, está muy volátil, pero es una de las tendencias justamente a que va a escasear en el futuro. Bueno, por lo tanto, como decía, para reiterar, las dos predicciones marxistas al respecto de el metabolismo social se han cumplido. Pero veamos un poco más ahora qué sabemos del metabolismo animal, ¿no? Y eventualmente, cuando termine con esto, voy a tratar de juntar ambas cosas, ¿no? Y voy a ver cuál es el metabolismo de la ciudad actualmente. ¿Y qué sabemos del metabolismo? Sabemos que el metabolismo es esencial para la vida, ya lo han dicho hasta el cansancio, de Sven Georgi, Maturana, Tibor Ganti, Harold Morowitz y Eric Smith, entre otros. Cuando surge la vida, lo que surge en realidad es un metabolismo, ¿no? Es un movimiento, una red de movimiento o una red que genera, que es productora de sí misma, ¿no? Lo interesante es que cuando aumenta el tamaño de lo vivo, el metabolismo también cambia, y esta es una ley que se conocía hace mucho tiempo, una relación, que es la regla de Kleiber, desde el año 30, en su libro famoso que se llama El fuego de la vida, que ustedes ven acá la tasa metabólica y el tamaño del sistema, este es el tamaño del sistema, cambia con un exponente, esta es una regla de escalamiento, como hablaba Denise, pero en este caso es la regla de escalamiento del metabolismo, que es muy conocida por los biólogos, ¿no? Que sabemos que esto se mueve con una tendencia casi lineal en el logaritmo y con un exponente que es aproximadamente de 3/4, ¿no? Lo que cambian entre distintos tipos son los interceptos, ¿sí? Pero la pendiente es la misma, lo cual quiere decir, en este sentido, es como le gusta decir a Geoffrey West, ¿no? Que un elefante es una ameba nada más que agrandada, ¿no? Pero sigue la misma regla, porque esto es una transformación nomás de esto otro, porque están en la misma recta, ¿no? Entonces hay una similitud fundamental por lo menos en el metabolismo. Bueno, y estas personas, que aquí está Geoffrey West, Brian Enquist y Jim Brown en 1997, estuvieron trabajando en esto y hicieron un pequeño modelo, súper simple, bueno, no tan simple, pero podría haber sido más complicado, pero lo fundamental es bastante simple, la noción fundamental. Dice, bueno, el problema que hay de lo vivo, el problema de lo vivo es justamente cómo se reparte la energía, ¿no? Cómo llegar desde los puntos de adquisición a los puntos de uso, ¿no? Entonces, en una célula, por ejemplo, o en un ser multicelular, cómo llevar la energía desde donde se adquiere, ¿no? Básicamente en la zona del estómago, etcétera, a llevarla a las células donde se usa y cómo sacar después todos los productos de desecho. Y dice, bueno, esto tiene que ver con redes, estas redes son jerárquicas,
¿no? Y eventualmente estas redes tienen una propiedad que se van ramificando progresivamente, pero llega un minuto en que para la ramificación hasta que llega a un nivel final, que quiere decir hay una invarianza final que tiene que ver con el tamaño de la célula que ya no cambia. Entonces estas cosas se ramifican. Ahora, los atributos de esta red, los puntos de jerarquización, etcétera, predicen que el metabolismo debiera escalar con el tamaño del sistema, ¿no? O sea, el flujo total debiera escalar con el tamaño del sistema con un exponente de 3/4. Y aquí nada más que para mostrarle un poco el sistema circulatorio humano. Esto es lo que pasa dentro de una célula. También hay una parafernalia asociada a la distribución o al movimiento de moléculas por redes de microtúbulos que mantienen los distintos tipos de organelos. Entonces siempre hay, a todo nivel, desde lo subcelular hasta lo macroscópico, hay redes, y estas redes, si cumplen ciertos requisitos como ser eficientes, minimizar la disipación, etcétera, predicen justamente un escalamiento como el que estaba acá, que dicen que la tasa metabólica va a hacer función o va a cambiar de forma directa o con la masa elevada a 3/4. ¿Ya? Ese es básicamente lo que se explica. La repercusión ecológica de esto son sumamente simples. Yo les voy a hablar de una, nada de complicado. Si ustedes tienen esta cantidad de recursos y cada individuo usa esta cantidad de recursos, entonces la cantidad de individuos que yo puedo tener máxima es la cantidad de recursos dividido por lo que cada individuo usa, ¿no? Eso me va a dar básicamente el número máximo de individuos que puedo tener viviendo juntos con R recursos. Y aquí viene, ¿cierto? La densidad máxima va a ser proporcional a la cantidad de recursos dividido por los requerimientos de cada individuo. ¿Sí? Fácil. Como los requerimientos incrementan con la masa o el tamaño del individuo, con 3/4 implica que la densidad va a decaer con menos 3/4. ¿Sí? Súper simple. Ustedes no lo van a creer, pero los datos en esto de que hay medidas de densidad de organismos, hay medidas. Y podemos saberlo para gran cantidad de especies, y aquí está el plot de Moore y Damuth, que es el número de individuos por kilómetro cuadrado, y esto es el tamaño, the size and density. ¿Ah? Esto es para mamíferos del planeta Tierra del año 1981, que alguien hizo una compilación. Ustedes ven que efectivamente decae, los más grandes son menos densos, los más pequeños son más densos, y la recta del decaimiento es menos 3/4. Si la densidad decae con menos 3/4 y el uso de energía individual incrementa con 3/4, significa que en promedio todos usan la misma cantidad de energía, ¿no? Y esto es lo que se llama la regla de equivalencia. Esto nada más que para mostrarle cómo se ve esto en un análisis un poco más reciente. Esto es la abundancia máxima. Aquí hay virus marinos, bacterias, picoplancton, etc. Acá tenemos secuoyas y grandes mamíferos. Y ustedes ven que efectivamente la regla es que el máximo poblacional también sigue lo que se predice de menos 3/4. Este es trabajo que hicimos nosotros en el año 90, donde vimos esta relación, pero en un experimento en el intermareal rocoso de Chile Central, donde comparamos zonas en las cuales se excluyó el ser humano y zonas donde estaba el ser humano. Y esto lo interesante con esta relación es que si yo saco o está presente el ser humano, el paisaje es completamente distinto porque extraen recursos. Sin embargo, la relación entre el número y el tamaño es la misma. Los puntos se mueven, ¿cierto? Pero satisfacen la misma relación. Entonces esto habla como que hay como una cierta regla bien fundamental. Esto nada más que va a mostrarle un poco lo que hace el ser humano en esta zona de las cruces. Estos sacan recursos como el erizo, los locos, pejes sapo, que son pescados de roca, lapa, y el paisaje fuera y dentro es sumamente distinto. Sin embargo, las relaciones son las mismas. Los puntos se mueven, son dinámicos, pero la misma relación menos 3/4. Entonces, lo que habla de esto es que hay una manera, esto es como una captura parte esencial de cómo funcionan los sistemas y cómo se estructuran los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, y de cómo se estructuran es lo que yo le decía, esta de la regla de equivalencia energética, que dice básicamente que en un sistema todos los organismos tienden a usar en promedio la misma cantidad de energía.
Otra, que tiendan a usar la misma cantidad de energía en última instancia significa que tienen tasas de crecimiento muy parecidas y significa que tienen fitness o adecuación biológica muy parecida. No hay ninguna, eventualmente en promedio, todos tienen un fitness relativamente equivalente, ¿no? El punto ahora es si esta relación es verdadera, ¿no? Y efectivamente la información que tenemos sobre los sistemas y la teoría que se ha desarrollado y que se conoce como teoría metabólica dice que esto es así. El punto es, esto nos da una base para comparar dónde está el ser humano, ¿no? Porque también somos mamíferos. Entonces nosotros nos podemos plotear en este plot, ¿no? Y aquí está lo interesante, es cuando ponemos al ser humano, esta es la densidad poblacional, ¿no? Y este es el tamaño corporal de los mamíferos del planeta, y aquí está el esperado para un mamífero de 75 kilos, ¿no? Debiera estar aquí, 2,12 en términos de densidad el logaritmo de individuos por metro cuadrado, que sería algo así como 120, 110 individuos por kilómetro cuadrado. ¿Cuánto hay? Bueno, 123.087. Poquito, esa es la máxima, ¿eh? 123.087 individuos por kilómetro cuadrado, probablemente en la India o en algún lugar de ese tipo. Ustedes ven que aquí hay una brecha más o menos grande, y esta brecha es justamente la brecha la brecha que hablaba un poco Marx cuando decía esta brecha metabólica, ¿no? Entre dónde se produce y dónde se consumen las cosas. Efectivamente, la densidad poblacional humana es mayor que la de cualquier mamífero conocido, es mucho mayor que la de los pequeños roedores que están en esta zona. Y el punto es saber, bueno, qué pasó con este mamífero que llegó a alcanzar estas densidades, ¿no? Y rápidamente voy a hacer una historia del ser humano de los últimos 10.000 años, con un ejemplo más encima. Esta es la historia del ser humano en términos demográficos, un incremento gigantesco en la densidad, ¿no? Asociado, entre otros, a fin del Pleistoceno y algunos eventos como la Revolución Industrial. Parte también de esta historia tiene que ver, aunque no lo crean, con la evolución de la cabeza del hombre y algo que pasó en el Paleolítico, que es cuando se descubre el fuego y eventualmente se empieza a comer carne cocida. Y bueno, se empieza a comer carne y después se cuece la carne. Eso lo que genera dos cosas. Uno, hay un relajamiento de las presiones selectivas para tener una mandíbula así. Ustedes lo ven acá en estos, todos los ancestros humanos tienden a tener una mandíbula gigantesca, que en el ser humano eventualmente se relaja y es mucho más pequeña. Toda la hipótesis que generó Lieberman en su libro. Cuando cambiamos de una dieta más basada en vegetales y nueces y semillas que necesitaban mandíbulas fuertes y para procesar mucha cantidad de alimentos, porque también era pobre en energía, a una dieta más carnívora, y recientemente esto ha habido evidencia experimental que efectivamente demuestra de que por lo menos en términos de el movimiento de la mandíbula, la cantidad de energía que se requería es mucho mayor cuando se comía cosas de alimentos tipo más vegetales a cuando pasamos a comer carne, ¿no? Entonces el uso de herramientas y el de comer carne, ¿qué es lo que permite? Permite que se relaje la presión selectiva en la mandíbula y aumenta la posibilidad de que se libere la presión sobre una cabeza grande, ¿no? Y una gran capacidad de desarrollo del cerebro. Y luego tenemos otro evento en la historia, en la evolución, es que nació este hombre, ¿ah? Que nadie conoce mucho, pero que ahora debiera estar súper de moda. Se llama Nicolás Rashevsky, un ruso que sale de Rusia a principios del siglo de 1900, está en París por un tiempo y luego se va a trabajar a Chicago. ¿A dónde? A una industria de televisores Westinghouse. ¿Por qué? Porque este hombre era físico de plasma, ¿no? Y trabajaba en fisión nuclear. Y en una reunión conoce a un biólogo y se enamora de la biología porque dice, la fisión nuclear es como la fisión biológica, tiene que haber algo en común, ¿no? Y empieza a investigar y termina trabajando en un departamento de psicología
y de biología en la Universidad de Chicago, y luego él desarrolla el primer programa en Estados Unidos de biomatemática. Es como el ancestro de todos los matemáticos que dedicado a la biología. Fue el profesor de David Rosen, el profesor de Anatole Rappaport, entre otros. Y es desconocido, pero él hizo la teoría matemática de los sistemas biológicos, de los sistemas humanos, y tiene un libro, tiene un montón de libros. Tiene este libro que se llama Mirando la historia a través de las matemáticas, ¿no? Y que él empieza con 20 páginas disculpándose con los historiadores de que él va a tratar de hacer una matemática de la historia del hombre. ¿Ah? Y se disculpa porque lo trataron re mal, dijeron que estaba loco, cómo se le ocurría, etc. Y lo que él hace para entender el comportamiento humano, justamente dice, lo fundamental es saber que los hombres lo que hacen cuando interactúan es imitan el comportamiento unos de otros. No son capaces de ver al otro y eventualmente copiar. Son modelos y a la vez son copias, ¿no? Entonces genera lo que se llama una dinámica de enseñanza-aprendizaje. Dice, eso es lo fundamental para entender la complejidad social en la interacción. Y ya es una serie de modelos, pero luego yo creo que el siguiente evento importante es de Robert Boyd y Peter Richardson. Estos son dos entre arqueólogos y antropólogos que tienen varios libros, pero ellos están muy interesados en el fenómeno humano, ¿no? En la interacción y esto que es de generar cultura. Y tienen este paper, entre otras cosas, que se llama El nicho cultural, y ellos le ponen mucho énfasis a el social learning, ¿no? Como la clave de la generación de complejidad cultural humana. Junto con este hombre que es Joseph Heinrich, que es el que acuña el efecto Tasmania, que no les voy a hablar de eso porque no tenemos tiempo, pero rápidamente Boyd y Richardson, ellos tienen una definición de cultura que es muy interesante. Dice, cultura es todo aquello que se puede enseñar y aprender, ¿no? Todos tenemos cultura, lo único son distintas las culturas, pero la interacción fundamental entre los seres humanos es enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por eso que cada uno en alguna medida es lo que es la historia de esa interacción en su familia, entorno, lo que sea, ¿no? Y dice, lo fundamental que esta enseñanza-aprendizaje viene a través de la imitación y otras formas de lo que se llama el social learning, ¿no? Que sería lo fundamental en la definición de cultura. Entonces, para entender la evolución cultural y la complejidad cultural hay que entender la dinámica de enseñanza y aprendizaje tal como la presenta Boyd y Richardson. ¿Es esto algo típico del hombre? No. En nosotros está completamente exacerbado, sacado de límite, pero es lo que sucede en todas las especies. Y este es probablemente uno de los ejemplos clásicos, el del macaco japonés. Rápidamente, era un macaco, un grupo de macacos que vivían en una isla cerca de Japón. Desde los años 50 fueron estudiados por los etólogos japoneses y que veían que no comían patatas. Ellos le hacían experimentos de suplementación de alimentos y justamente las patatas no se las comían. Hasta que un día un mono llegó y fue y lavó la patata. Lavó la patata y se la comió. Y seguían volviendo estos investigadores hasta que todos los monos lavaban las patatas. Entonces ahí está el ejemplo clásico del social learning que difunde. Ahora sabemos que el social learning está pero sumamente distribuido en muchísimas especies animales, de aves y mamíferos. Y quizá el ejemplo más clásico, ¿no? es justamente este que salió en la portada del Science. Esto es con las whooping cranes. Whooping cranes tienen una ruta de migración en Estados Unidos, ¿no? Pero hay muchas que fueron creadas en zoológicos porque hubo una crisis de extinción con esta especie, y estas que fueron creadas en zoológicos no tenían idea cómo migrar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Les pusieron ahí, ustedes ven, hubo una película, ¿no? Ahí va el crane grande y la lleva por la ruta migratoria. Entonces se hace el experimento de comparar las rutas migratorias de aquellas que fueron llevadas por este crane y que aprendieron socialmente, ¿no? Aprendieron la ruta versus las que dejaron solas. Y obviamente los que aprendieron la ruta después, en el tiempo, el target era sumamente fácil de encontrar. Entonces este es otro ejemplo de social learning. Aquí hay otro, esta es una foto espectacular que hay de un número especial de Transactional Royal Society, donde se ve la evolución cultural de las tecnologías y se ve cómo, ahí usted tiene, este no es un ser humano, este es un primate, ¿no? Y está rompiendo una semilla. No está ahí, pero es como cuando empieza la película Odisea del Espacio 2001, ¿no? Bueno, luego de esto,
Boyd, Klein, Richardson han acuñado un movimiento, se ha generado un movimiento en antropología, en arqueología, que le pone mucha preponderancia a la demografía, o es decir, al número de individuos, como esencial para la evolución cultural. Y aquí tenemos parte del ejemplo, que es el número de herramientas o el repertorio cultural de una cultura y el tamaño poblacional. Estos son para islas en Oceanía. Al tiempo del contacto europeo ustedes ven una relación positiva, es decir, más personas interactuando en esto de social learning, ¿no? De dinámica de enseñanza-aprendizaje, mayor complejidad. La evidencia experimental de esto existe, sí. El año pasado salió el primer paper que dice, efectivamente, cuando pongo seres humanos a interactuar, haciendo tareas complejas, lo hacen más rápido cuando son capaces de no solamente hacerlo en grupo, sino que además copiarse unos con otros, ¿no? Y cuando se copian, entonces son capaces de, efectivamente, alcanzar complejidad social. Nosotros, ¿qué hicimos? Aplicamos estos principios para entender un caso bien espectacular que ocurre en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, que es la emergencia de complejidad cultural en cazadores-recolectores que momificaban a sus muertos, ¿no? Cazadores-recolectores, por definición, son sociedades simples, relativamente igualitarias, y no se explica de que tengan tanta complejidad social como para poder haber descubierto y generado técnicas complejas de modificación en un ambiente tan extremo como este, ¿no? El modelo, y con esto es sumamente simple, el modelo es que el tamaño poblacional está asociado a la capacidad innovativa de las especies, ¿cierto? Y está asociado a esta capacidad de poder interactuar y modificar los servicios que provee el ecosistema, siempre y cuando el sistema ambiental permita que haya un tamaño poblacional suficientemente grande, ¿no? Entonces se genera este loop que a su vez lleva a innovación ideológica y a efectos en los patrones de asentamiento. Entonces ese es básicamente el modelo que nosotros pusimos a prueba ahí con los datos arqueológicos. No les voy a mostrar, pero efectivamente el tamaño poblacional al tiempo que se origina la modificación artificial se incrementa gigantescamente debido a un aumento en la productividad marina en el desierto de Atacama y a la disponibilidad de agua en la costa, en la forma de acuífero que permiten, o aguada, que es agua dulce. Y pudimos hacer algunos modelos para estimar los tamaños poblacionales y serán gigantescos los tamaños poblacionales. Entonces lo que pasa es que se llena de seres vivos, pero todos los vivos se mueren, y en el desierto de Atacama cuando uno se muere no se descompone, no desaparece, sino que hay dos poblaciones, una muerta que está enterrada y una viva que interactúa con la muerta porque lo enterraban ahí a 30 centímetros. ¿No? Entonces los muertos pasan a ser parte constitutiva de la vida de los vivos, y ahí en alguna medida explicamos lo de la transición a esto de la modificación artificial de hace más de 6.000 años, ante el presente, donde empiezan principalmente con feto y guagua y llegan a seres humanos y con una variación en los distintos estilos. Bueno, y ahora voy a conectar el metabolismo y esta cosa cultural con lo que tiene que ver con las ciudades. Y uno puede graficar ahora no solamente dónde está el ser humano en términos de densidad, sino dónde están las densidades máximas del ser humano. Para hacerlo, tuvimos que hacer un truco de invertir un eje. Esta es la densidad, pero ahora en vez de ponerlo en función del tamaño, lo vamos a colocar en función del requerimiento metabólico individual, ¿no? Y aquí están los mamíferos del planeta, aquí están las sociedades de hunter-gatherers, ¿cierto? En términos de... esta es básicamente la tasa metabólica humana, estas son las densidades que alcanzaban los hunter-gatherers, estas son las sociedades preindustriales, para las cuales obtuvimos datos, y esta es, ¿cierto?, las agrupaciones urbanas actuales. Y aquí tenemos los 150 ciudades más grandes del planeta, ¿no? Primero lo que se ve es que estas ciudades están usando una cantidad, o sea, alcanzan una densidad jamás vista, ¿no?, de empaquetamiento de seres humanos, y luego que están corridos hacia acá, ¿no? O sea, usan muchísima más energía. De hecho, y esto es interesante, el uso de energía por la ciudad, este es de los mamíferos, ustedes ven como esta es la regla de equivalencia, más o menos usan todo en promedio lo mismo, no hay relación, ¿no? Pero las ciudades, primero, este escalamiento es positivo, o sea, cada vez usan más, y segundo, usan tanto que están sobre el Planetary NPP, es Net Primary Production, la producción primaria del planeta.
por kilómetro. Es decir, si las ciudades y los asentamientos humanos fueran estrellas en un firmamento, las ciudades serían hoyos negros, ¿no? Porque todo lo chupan en ese sentido, ¿no? Chupan más por kilómetro cuadrado que lo que produce el planeta, ¿no? Por kilómetro cuadrado. Es decir, estos son verdaderos sinks de energía, ¿no? Y de producto, un poco siguiendo la lógica que decía la cuota inicial de Marx, ¿no? Estos son los grandes lugares donde va todo el fertilizante, todos los productos elaborados van a estos sumideros que son las ciudades más grandes de nuestro planeta, lo cual nos deja en un relativo problema, ¿no? Porque, como ustedes habrán, este es un famoso diagrama de Rockström que habla de varios de los límites ambientales del planeta, y él muestra que efectivamente como 7 de estos límites en biodiversidad y en algunos ciclos biogeoquímicos y cambio climático ya han excedido o están cercanos a exceder lo que el planeta es capaz de sustentar. Y esto se asocia un poco a esta imagen, ¿no? del antropoceno, donde los seres humanos ya somos una nueva fuerza geofísica capaz de modificar y generar un estrato geológico que es identificable. La acabo de poner esta diapositiva por algo que habló Denise y que preguntó Francisco, eso. Que tiene que ver con esta aceleración del tiempo, ¿no? Y este es un paper que salió hace poco, ¿no? Y que se llama The Great Acceleration, ¿no? Y que muestra tendencia en varios componentes socioeconómicos. No alcancé a poner la cita, pero es de Stephen, 2015, y además tiene los datos puestos ahí, así que está súper espectacular. Pero aquí están todos estos indicadores, el número de represa, el uso del agua, el uso de energía, el consumo de fertilizantes, y todo más o menos, como dijo Denise, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y con el ímpetu de la revolución industrial, esto se acelera. El punto es si esto va a ir hacia una singularidad y eventualmente va a ser imposible de sustentar en el mediano plazo, o qué va a pasar. Esa es una pregunta abierta. Yo soy de los grupos de los pesimistas, con un grupo de otros científicos hace un par de años, cuando fue el COP20, publicamos un paper que decíamos que esto en realidad estamos llegando, como alguien dijo por ahí, estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso hacia adelante. Bueno, ahí estamos más o menos, ¿ah? Y este es el precipicio. El precipicio es que el estado ecológico global va aparentemente por ahí por el 2045, esa es la predicción. ¿Y en qué está basada la predicción? La predicción está basada en teoría de percolación, porque si uno grafica tamaño poblacional humano y proporción del territorio que está siendo transformado, se da cuenta que por el 2045 se va a llegar al umbral de percolación, que es de aproximadamente el 60% del territorio va a estar perturbado, por lo tanto se va a impedir el normal flujo de esto de que percolen los servicios ecosistémicos, y eventualmente podríamos llegar a un cambio de régimen que nos lleve a otro lugar y a otro tipo de sistema y articulación biosférica. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, no lo sabemos. Ojalá que no sea eso, ojalá que uno se equivoque nada más, pero el gran problema es que las ciudades y las grandes ciudades son fundamentales en términos de su consumo y en términos de que eventualmente son la demanda para la transformación de los paisajes naturales que quedan. Entonces, es imposible que vayamos a tener una ciudad, un planeta dominado por ciudades donde todo esté pavimentado, porque necesitamos áreas verdes donde producir, ¿no? Si esto lo va a resolver la innovación, no sé. Yo no soy tan positivo al respecto. Hay un juego entre la capacidad innovativa y el deterioro de los servicios ecosistémicos que permiten la existencia del ser humano, y en ese juego nos vamos a jugar la sustentabilidad y la vida. Así que, bueno, con esa nota optimista termino. Muchas gracias.